Vamos a estudiar un tema que es de mucha importancia para este tiempo. Y es de mucha importancia para este tiempo porque es una de las doctrinas de la iglesia que está siendo cuestionada dentro de la iglesia. Me refiero a la doctrina de la deidad, o como se conoce también la doctrina de la Trinidad. Vamos a estudiar en las 5 sesiones que vamos a tener juntos en detalle la importancia de esta doctrina para el cristianismo en general y específicamente para la iglesia adventista. Antes de entrar a nuestro estudio esta noche, el tema es titulado 1 más 1 más 1 igual 1. Ese es el título del primer tema de hoy. Yo sé que eso matemáticamente es absurdo, pero no estamos hablando de matemática, estamos hablando de teología, de Biblia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir una bendición de parte de Dios para que nuestro estudio sea fructífero. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en tu casa de oración. Gracias, Padre, por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda confundido. Te damos gracias porque, a pesar de que aún en la iglesia algunos cuestionan las enseñanzas básicas de la iglesia, te damos gracias que tenemos tu palabra, que hace que las cosas queden absolutamente claras. Pedimos, Señor, que nos bendigas esta noche, mañana en la noche y el martes en nuestro estudio. Te ruego, Señor, que nos abras nuestras mentes para poder comprender y abras nuestros corazones para que podamos recibir. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. La mayoría de las religiones paganas se caracterizan por ser politeístas, es decir, creen en múltiples dioses. En contraste con las religiones paganas está el judaísmo. El judaísmo es estrictamente monoteísta, es decir, creen en un solo Dios verdadero. Ahora, cuando nació el cristianismo, los cristianos tuvieron la difícil tarea de explicar cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo estar compuesto de 3 personas. Les resultó difícil a los cristianos alcanzar, particularmente a los judíos, porque los cristianos enseñaban que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Para el judaísmo eso era blasfemia, porque tener 3 personas era equivalente a politeísmo, es decir, tener múltiples dioses. Así que fue difícil para los primeros cristianos convencer a los judíos, que eran estrictamente monoteístas, de que Dios es uno, pero se compone de 3 personas. Ahora, la iglesia primitiva luchó con este problema. Sabemos que en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana aparecieron varios grupos heréticos, varios grupos que enseñaron falsa doctrina, procurando explicar cómo es posible que haya un solo Dios, pero compuesto de 3 personas. Quiero mencionar al comienzo 3 de estas herejías que surgieron en la iglesia con el fin de tratar de explicar cómo es posible que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un grupo de individuos que se conocen como ebionitas lucharon con la idea de cómo Jesús podía ser Dios y el Padre también podía ser Dios.
Y llegaron a la conclusión de que Jesús, cuando nació en este mundo, nació como un mero hombre. Pero en el momento de su bautismo, el Señor Jesucristo fue adoptado como miembro de la deidad o como miembro de Dios. Claro, el problema con esta interpretación es que termina uno con un Dios absoluto y terminamos con un Dios pequeño. Porque la idea de que Jesús fue adoptado como Dios en el momento de su bautismo significa que no siempre fue Dios. Es decir, es Dios, no en todo sentido de la palabra. Así que el problema no lo solucionaron en realidad los ebionitas. Otro grupo que se levantó fueron los sabelianistas. El nombre del que formó esta teoría fue Sabelio, por eso se conocen como sabelianistas. También se conocen como modalistas. Básicamente la idea era que hay una sola persona en Dios, pero esa persona se manifiesta en tres diferentes modos o tres diferentes formas. En el Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre, en los Evangelios se manifiesta como el Hijo, y en la edad de la Iglesia se manifiesta como el Espíritu Santo, pero es una misma persona que se manifiesta en tres diferentes formas o tres diferentes maneras. Otra teoría que se levantó dentro de la Iglesia cristiana fue lo que se conoce como el arrianismo. Y se conoce como arrianismo porque el que formó esta idea se llamaba Arrio. Y básicamente Arrio enseñaba que Jesús, en los siglos de la eternidad del pasado, en algún momento fue creado por Dios el Padre. Es decir, fue la primera criatura hecha por el Padre. Según Arrio, Jesús, en otras palabras, tuvo un origen. Era Dios porque el Padre le dio el título o le dio el nombre de Dios, pero no era Dios en todo sentido de la palabra. Y Arrio también enseñaba que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo en realidad es una fuerza activa de Dios, es como una corriente activa de Dios. Y de esa manera procuraron resolver el problema de cómo se puede creer que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo compuesto de tres personas. Pero ninguna de estas soluciones son satisfactorias. La primera solución en realidad no es solución, la idea de que Cristo fue adoptado como Dios. Si fue adoptado como Dios, entonces no es Dios en su esencia. La idea del modalismo, de que en realidad solo hay una persona en Dios y que se manifiesta como Padre y luego como Hijo, luego como Espíritu Santo, no resuelve los problemas bíblicos, porque, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, claramente hay tres al mismo tiempo. Hay una voz que está hablando del cielo, Jesús está bautizando y el Espíritu Santo está descendiendo. Es decir, no es que en el Antiguo Testamento Padre y en los Evangelios Hijo y entonces Espíritu Santo en el periodo de la Iglesia. Claramente los tres están juntos. Y el problema de Arrio también es que termina uno con Jesús, que es según ellos un Dios, entonces tiene uno el problema de que tiene un Dios grande y un Dios pequeño, eso es politeísmo igual. Es decir, ninguna de estas soluciones que propusieron estos herejes eran satisfactorios. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1? ¿Cómo podemos creer que Dios es uno, pero Dios está compuesto de tres personas individuales o de tres personas separadas, cada uno con su identidad personal? Debo decir que algunos en la Iglesia Adventista inclusive están cuestionando la doctrina de la Trinidad. Aunque es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, están cuestionando esta doctrina dentro de la Iglesia. Y tenemos en nuestro medio personas, por ejemplo, que enseñan muy parecido a Arrio. Dicen que Jesús tuvo un origen allá atrás en los siglos de la eternidad, que es tan atrás que es casi como si fuera eterno.
y están enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Yo nunca pensé que íbamos a llegar al momento cuando en la iglesia adventistas iban a cuestionar la doctrina de la Trinidad. Ahora, en esta tarde yo quiero que nosotros estudiemos este asunto de la Trinidad. No es tan complicado como la gente cree. Quiero explicar cómo es que Dios se compone de 3 personas, pero es un solo Dios. Quiero mostrarles que teológicamente es perfectamente aceptable decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Lo primero que quiero hacer es leer algunos versículos de la Biblia a donde se nos dice que Dios es uno. Así que ojalá hayan traído sus Biblias, porque las vamos a usar profusamente. Así que si no la trajeron esta noche, tráiganla mañana seguro, porque vamos a usar mucho la Biblia en nuestro estudio. Ahora vamos a mirar los textos que dicen que Dios es uno. Y vamos a comenzar con Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4. Esta es la confesión fundamental y central del judaísmo. Aún el día de hoy, en todas las sinagogas judías, se empieza el servicio de adoración leyendo Deuteronomio 6 y el versículo 4. Es la confesión central del judaísmo hasta el día de hoy. Y fíjense lo que dice allí en Deuteronomio 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos son Jehová? Uno. Jehová es uno. Dice Jehová uno es. Ahora vamos a leer Isaías 44. Isaías 44 y el versículo 6, y luego vamos a saltar al versículo 8. Ojalá estén anotando estos textos, porque primero vamos a ver los textos donde dice que Dios es uno, luego vamos a mirar los textos que dicen que Dios es más que uno, y luego vamos a ver cómo reconciliamos esa idea de que Dios es uno y que Dios es más que uno. Isaías 44 y el versículo 6 y el versículo 8 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora, yo no sé si ustedes notan algo interesante en este versículo. Este versículo dice que hay 2 Jehová. ¿Lo captaron o no lo captaron? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, ¿y qué? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová tenemos allí? Hay 2. El que está hablando, Rey de Israel, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora noten lo que dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la eternidad, desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, si ustedes leen el contexto de estos versículos, al igual que Isaías 45, que vamos a leer en un momento, el énfasis aquí es que está contrastando al Dios verdadero con los dioses falsos. Ese es el contexto. Dios está diciendo: ¿ustedes conocen algún Dios que es el creador del cielo y la tierra? ¿Ustedes conocen algún Dios que es el redentor? Dice: yo no conozco ninguno, yo soy el único. Es decir, el contraste es entre el Dios verdadero, creador y redentor, y los dioses falsos de las naciones paganas. Vamos a Isaías 45, 21 y 22. Isaías 45 y el versículo 21 y el versículo 22. Nuevamente la idea de que Dios es uno. Dice allí:
en Isaías 45:21, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y ahora escuchen. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Un solo Dios verdadero. No hay más dioses, hay un solo Dios verdadero. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Marcos 12, y vamos a leer el versículo 29 y entonces saltamos al versículo 32. Nuevamente Marcos 12 y el versículo 29 y entonces vamos a saltar al versículo 32. Jesús está hablando aquí a un joven que le hizo una pregunta y dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Y luego el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cuántos son Dios? Dios es uno. Vez tras vez. Hay otros versículos que podría leer, pero solamente estoy leyendo algunos. Ustedes pueden buscar en una concordancia la palabra uno y van a encontrar muchos versículos más donde dice que Dios es uno, Dios es uno. No hay otro fuera de él. Dios es uno. Ahora vamos a Juan 10 y el versículo 30. Juan 10 y el versículo 30. Un versículo muy interesante. Aquí está hablando Jesús. Y fíjense lo que dijo Jesús. Y vamos a volver a este versículo porque es muy importante para entender en qué sentido es que 3 es igual a 1. Dice allí Jesús, yo y el Padre uno somos. Yo pregunto, ¿es posible que 2 sea igual a 1? Teológicamente, ¿es posible que 2 sea igual a 1? Teológicamente sí. No estamos hablando de matemática. Matemática, 2 igual a 1 es absurdo, es ridículo, ilógico. No es matemático. Pero no estamos hablando matemáticamente, estamos hablando bíblicamente, teológicamente. Este texto nos dice que hay 2 personas, pero las 2 personas son ¿qué? Las 2 personas son uno. Y todavía tenemos que explicar en qué sentido. Vamos a un texto más, Juan 14, 10 y 11. Solo unos 4 capítulos más adelante, Juan 14 y el versículo 10 y el versículo 11. Es muy interesante este pasaje. Dice aquí, Jesús da la impresión de que Él y el Padre son el mismo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Interesante, ¿verdad? Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre ¿qué? Y el Padre está en mí. Ahora usted dice, entonces es la misma persona. Yo les pregunto, ¿hay algún texto en la Biblia donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuántas personas son? ¿1 o 2? Cuando yo digo que Cristo vive en mí, ¿cuántas personas están involucradas? 2. Pero la Biblia lo describe como si fuera ¿qué? 1. Exactamente. Sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ahora escuchen bien, que mora en mí, Él hace las obras. ¿A dónde moraba el Padre? En Jesús. ¿Son la misma persona? ¿Son la misma persona?
No son la misma persona, son dos personas. Pero el Padre moraba en ¿quién? Moraba en Jesús. Yo pregunto, ¿es posible que Jesús more en mí? ¿Sí? ¿Y cuántas personas son cuando Jesús mora en mí? Son dos, ¿verdad? Pero en otro sentido son ¿qué? Son una persona o uno. Ahora, noten lo que dice el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que tenemos una serie de versículos en la Biblia donde se nos dice que Dios es uno. Jesús está en el Padre está en Jesús. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Encontramos en Marcos el capítulo 12, dice que Dios es uno, no hay otro fuera de Él. Vez tras vez la Biblia dice que Dios es uno. Pero ahora escuchen bien. Hay otra serie de versículos que dicen que Dios es más que uno. Ahora aquí es que viene el problema. Leímos los versículos donde dice que Dios es uno. Pero hay una serie de versículos donde da la impresión de que Dios es más que uno. Vamos a leer algunos de esos versículos. Empecemos en Génesis 1 y el versículo 26. Ahora estamos creando el problema. Y luego vamos a buscar la solución del problema. ¿Ven cuál es el problema? Hay versículos que dicen que Dios es uno y hay versículos que dicen que Dios es más que uno. Ahora, ¿cómo reconcilia uno esos dos de series de versículos? Lo vamos a ver. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. La palabra Dios allí es la palabra hebrea Elohim. Es plural. Es decir, se podría traducir dioses, dijo dioses. O dijo una pluralidad en Dios. Ahora escuche lo que dice. Entonces dijo Dios. ¿Cómo dice el siguiente verbo? Hagamos. ¿Una persona lo está haciendo o más que una? Más que una. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ve qué interesante? La palabra Dios es plural, una pluralidad de personas en la deidad. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Obviamente hay una pluralidad de personas aquí, porque los pronombres están en plural. Ahora sigamos con Génesis 11 y el versículo 7. Génesis 11 y el versículo 7. Está hablando aquí de la Torre de Babel y en nuestra segunda sesión vamos a volver a este texto tan importante. Génesis 11 y el versículo 7, noten lo que dice, está hablando Jehová, dice ahora pues que descendamos. Y luego ¿qué dice? Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Noten los verbos. Descendamos y ¿qué? Y confundamos allí sus lenguas. Y luego si leen el versículo 8 dice, así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra. Es decir, Jehová fue el que hizo esto. Pero habla en plural, dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Obviamente es más que una sola persona. Ahora, noten lo que dice en Isaías 61 y el versículo 1. Isaías 61 y el versículo 1. Quiero que noten que hay aquí tres personas. Dice en Isaías 61 y el versículo 1. Aquí está hablando Jesús proféticamente. Esto es la voz de Jesús hablando en el Antiguo Testamento, una profecía. Dice, el Espíritu, ahí está uno, de Jehová el Señor, dos, está sobre mí. ¿Cuántos hay?
Jesús comenzó su ministerio con este versículo. Lo pueden leer en Lucas 4, 18 y 19. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Señor Jesucristo citó esto y dijo, esas son palabras mías. Así que dice, el Espíritu, número 1, de Jehová el Señor, 2, está sobre mí. Ahora vamos a Isaías 48, 16. Isaías 48 y el versículo 16. Nuevamente encontramos 3. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora escuchen bien. Y ahora ahí está la primera persona, envió ¿quién? Jehová el Señor, ahí hay 2, y su Espíritu. ¿Cuántos hay? 3. Nuevamente tenemos 3. Noten Isaías 63, 9 y 10. Estamos leyendo los versículos donde dice que Dios es más que uno. Isaías 63 y el versículo 9 y el versículo 10. Muy interesante este texto. ¿Saben ustedes quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Saben quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el mismo Jehová, es Cristo Jesús. Ahora, no me entiendan mal. Jesús no era un ángel común y corriente creado por Dios. Se le llama el ángel de Jehová, pero es eterno Dios. No creemos como los testigos de Jehová que dicen que Jesús fue un ángel que creó Dios el Padre en los siglos de la eternidad. No, nosotros creemos que Jesús se le presenta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, pero es eterno Dios. Sencillamente la palabra ángel significa mensajero. Es el mensajero del Padre. A través de todo el Antiguo Testamento, el mensajero del Padre es Jesús. Es el emisario del Padre en la tierra. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 63, 9 y 10. En toda angustia de ellos, él, ahí está el primero, él fue angustiado. Ese es Dios el Padre. Y el ángel de su faz los salvó. ¿Cuántos van? 2. Dice, él fue angustiado, luego dice, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y ahora escuchen bien, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, él mismo peleó contra ellos. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 3. Él fue angustiado, el ángel de su faz y su Santo Espíritu. Nuevamente tenemos 3. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento claramente presenta que hay 3. Vamos a Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Y la razón por la cual estoy leyendo todos estos versículos es porque la única forma de tratar este problema es bíblicamente. Cuando nosotros tengamos que lidiar, y créanme que los vientos van a soplar para este lado, si el problema no ha llegado, el problema va a llegar. Y necesitamos poder explicar este asunto con la Biblia. Por eso le estoy dando tantos versículos y les voy a explicar estas cosas porque cuando llegue ustedes van a tener ya una forma de defender la doctrina que la Iglesia Adventista ha tenido por décadas en su teología. Mateo 3, 16 y 17. Ahora escuchen bien. Y Jesús, ahí está la primera persona, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, ahí van 2, que descendió como paloma sobre él, y hubo una voz ¿de qué? De los cielos, ahí está la tercera persona, que decía, este es mi hijo. Ese es el Padre, porque se dirige a Jesús como su hijo. Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos estaban presentes en el bautismo de Jesús? 3.
Jesús estaba bautizando, el Espíritu estaba descendiendo y se oyó la voz del Padre hablando desde el cielo. Ahora vamos a Juan 14, 16. Juan el capítulo 14 y el versículo 16. Vamos a leer un buen número de versículos donde dice que Dios es más que uno. Ya vimos varios versículos donde dice que Dios es uno. Ahora estamos leyendo los versículos donde dice que Dios es más que uno, más específicamente 3. Juan 14, 16. Está clarito. Aquí está hablando Jesús y fíjense lo que dice. Y yo, ahí está el número 1, rogaré a quién? Al Padre, van 2, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro consolador, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿Cuántos hay en ese versículo? 3. Vamos al siguiente capítulo, Juan 15, 26. Juan 15 y el versículo 26. Nuevamente la misma idea. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, ahí está uno, yo enviaré ¿de quién? Del Padre, van 2. El Espíritu de verdad, ¿van cuántos? 3. Está yo, el Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a Gálatas 4 y el versículo 6. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6. Y son tantísimos en el Nuevo Testamento que indican que hay 3 personas que no voy a leerlos todos, solamente voy a leer algunos. Gálatas 4, 6, fíjense nuevamente 3. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El Espíritu de su Hijo. ¿Cuántos hay en ese versículo? 3. Dios envió el Espíritu ¿de quién? De su Hijo. 3 personas. Ahora, ustedes conocen la fórmula bautismal, ¿verdad? ¿Cómo bautizamos a la gente en la iglesia adventista? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 y el versículo 19, si lo quieren anotar. Ahora, ¿saben algo? La fórmula bautismal está siendo cuestionada por aquellas personas que están atacando la doctrina de la Trinidad en la iglesia. ¿Saben lo que están diciendo? Están diciendo que esas palabras nunca las habló Jesús, que esas palabras fueron añadidas después por la Iglesia Católica. Es decir, dicen esas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca las dijo Jesús. Esas palabras fueron añadidas después, como 300 años después, para defender la doctrina de la Trinidad, pero Jesús nunca dijo esas palabras. En nuestro último tema, el martes en la noche, yo les voy a hablar de la fórmula bautismal, porque es un problema. Y déjenme plantearles el problema para que podamos entender. En Mateo 28, 19, Jesús dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero saben, cada vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando hubo un bautismo, dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo reconciliamos ese problema de que la fórmula bautismal dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras que todos los otros bautismos en Hechos dice que se bautizaron en el nombre de Jesús? ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque la idea que están presentando estas personas es que en Hechos de los Apóstoles todos los bautismos se hicieron en el nombre de Jesús, así que la fórmula bautismal no puede ser auténtica porque contradice la idea que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora nosotros vamos a hablar de eso y va a ser un tema fascinante. Vamos a encontrar que los que arguyen de esta forma ignoran un punto supremamente importante, el cual voy a compartir con ustedes. Ahora, noten lo que dice 2 Corintios 13, 14. Todavía estamos diciendo que hay varias personas en Dios. 2 Corintios 13 y el versículo 14. Clarito nuevamente. Dice, la gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos hay? Clarito. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Clarito, clarito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, 1 Corintios 12, 4 al 6. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Nuevamente están tres. Dice allí el apóstol San Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí hay uno, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero ¿qué? El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 3. Espíritu, Señor y Dios. Ahora vamos a 1 de Pedro 1, 1 y 2. 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Aquí está escribiendo el príncipe de los apóstoles, es decir, el que era portavoz de los apóstoles, y dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen bien: elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cuántos tenemos allí? Dios Padre, Espíritu y ¿quién? Y Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis 1. El Nuevo Testamento está lleno de esto. He leído de diferentes libros, de Gálatas, de Mateo, de Corintios, de Pedro. No importa dónde lea, está este concepto de que hay tres. Apocalipsis 1, 4 y 5. Fíjense lo que dice. Nuevamente hay tres. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Ahora escuchen bien. Del que era, del que es y que era y que ha de venir. Ahí está uno. Y de los 7 espíritus. Ahora no se confunda esos 7 espíritus. Hay 7 Espíritus Santos entonces. No, el número 7 indica plenitud o perfección. De eso vamos a hablar mañana en nuestro tema. Mañana vamos a hablar ¿recuerdan el carruaje de Ezequiel, el capítulo 1, donde están los 4 seres vivientes llenos de ojos, con 4 alas, y una rueda dentro de una rueda, y relámpagos que salen del trono? Mañana vamos a interpretar ese capítulo 1 de Ezequiel. Pero tenemos que estudiar primero lo que estamos estudiando esta noche, porque es básico para entender esa visión de Ezequiel. Ahora, fíjense lo que dice. Habla primero del que es y que era y que ha de venir. Luego de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego ¿quién? ¿Y de quién? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Nuevamente noten que hay 3. El que es, era y ha de venir, los 7 espíritus y Jesucristo. Vamos a leer uno más. Efesios 2 y el versículo 18. Efesios 2 y el versículo 18. Nuevamente tenemos la misma idea de que son 3. Es un Dios compuesto de 3 personas. Dice allí, en Efesios 2 y el versículo 18, porque por medio de Él, ese es Jesús, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ¿qué? Por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. ¿Cuántos hay en ese versículo? Por Jesús tenemos entrada al Padre por el mismo espíritu. Es decir, que claramente, según la Biblia,
Hay textos que dicen que Dios es uno y hay textos que dicen que Dios es más que uno, más específicamente que Dios se compone de 3 personas. Ahora, claro, la pregunta clave con que comenzamos nuestro estudio es: ¿cómo es posible que 3 sea igual a 1? ¿Cómo es cómo es posible que Dios es uno, pero compuesto de 3 personas? Créanme que no es tan complicado como la gente cree. Es facilito, sencillo de entender. Ahora vamos a leer versículos que explican cómo puede haber 3 y cómo los 3 son uno. Vamos a Deuteronomio 6:4, que ya leímos, y vamos a leerlo de nuevo. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Ahora vamos a leer textos que resuelven el problema de cómo es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos son Jehová? 1. Pero ahora escuchen lo que les voy a decir. En hebreo, en que fue escrito el Antiguo Testamento, hay 2 palabras que se traducen uno. Una es la palabra Yahid, que no es la que se usa aquí. Esa palabra Yahid significa uno, único, solo. Es decir, significa una sola persona. Hay solo una persona de esa clase, la palabra Yahid. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra hebrea Ejad, que significa uno en sentido no de uno numéricamente, una sola persona, sino en el sentido de unidad. Uno en sentido de estar unidos. Ahora vamos a leer un versículo para que puedan entender la diferencia. Yahid significa una sola persona, no hay otro como él. Por ejemplo, se usa la palabra Yahid. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: toma tu hijo, tu único, y llévalo y sacrifícalo en el monte Moria? La palabra allí, only, en inglés único, en español es la palabra Yahid, es decir, no había otro, era una sola persona, único, numéricamente. Pero esa no es la palabra que se usa en Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4 se usa la palabra Ejad, que significa uno en sentido de unidad. Déjenme darles algunos ejemplos bíblicos para que puedan entender la diferencia. Vamos a Génesis 2:24. Génesis 2 y el versículo 24. Aquí empezamos a captar la solución al problema. Y serán una sola carne. Yo pregunto, ¿Adán y Eva siguieron siendo 2 personas? ¿Eran 2 personas? ¿O es que Eva saltó y se metió dentro de Adán y se convirtieron en una sola persona? No. ¿En qué sentido eran uno? En el sentido de que debían estar perfectamente, ¿qué? Unidos. 2 personas en unión. Ahora vamos a Mateo 19, que aquí Jesús cita Génesis 2:24, pero le agrega, le añade. Ahora fíjense lo que dice allí en Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Jesús se va a referir a esta experiencia de Génesis 2:24. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán, ¿qué? Una sola carne. Y ahora escuchen bien. Así que no son ya más 2. ¿Qué dice de Adán y Eva? ¿Ya no eran qué? Cuando Dios los casó, ¿ya no eran qué? Ya no eran 2. Ahora, matemáticamente eso es absurdo, porque sabemos que Adán y Eva eran 2 personas distintas.
¿Están entendiendo? Eran dos personas distintas. ¿En qué sentido eran uno? ¿En qué sentido ya no eran dos sino uno? No numéricamente, sino que eran uno en términos de que debían estar perfectamente ¿qué? Unidos y en armonía. Así que sigue diciendo, así que ya no son más dos, sino que una sola carne. Y ahora escuchen bien, por tanto lo que Dios ¿qué? Juntó, no lo separa el hombre. Yo pregunto, un esposo y una esposa aquí, ¿son uno o son dos? Vamos a tomar un voto, somos democráticos. ¿Cuántos dicen que un esposo y una esposa que se casaron legalmente son dos? Levanten la mano los que creen que son dos. ¿Cuántos creen que son uno? ¿Cuántos no creen nada? Dice, no, yo no levanto la mano, después que el pastor hable, no me comprometo mejor. Yo pregunto, ¿es correcto decir que son dos? ¿Es correcto decir que son uno? Claro que sí. ¿En qué sentido son uno? En el sentido de unidad. Por eso yo siempre he dicho que en vez de hablar de la doctrina de la Trinidad, sería mejor hablar de la doctrina de la triunidad. Porque son tres personas que están perfectamente ¿qué? Unidas en carácter, en propósito, en atributos, en poder. No son uno numéricamente, sino que son uno en términos de unidad. Y si un hombre y una mujer pueden ser uno, entonces tres personas también pueden ser uno. ¿Está claro? Vamos a Génesis 11, 6 y 7. Génesis 11, estamos ahora solucionando el problema. El problema es que la gente no entiende lo que es la palabra uno. Dice que Dios es uno. Sí, Dios es uno. ¿En qué sentido es que Dios es uno? En el sentido de unidad. No significa que es una sola persona, son tres personas. Génesis 11, 6 y 7. ¿Recuerdan los constructores de la Torre de Babel? Fíjense qué interesante, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Es decir, todos los que estaban construyendo la torre saltaron y se metieron dentro de un solo cuerpo. No, claro que no. ¿Qué quiere decir que el pueblo es uno? La palabra es Ejad, la misma palabra de Génesis 2:24. El pueblo es uno, significa que están ¿qué? Muchas personas unidas con un propósito. Son uno en términos de unidad, no en términos de ser la misma persona. Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3 y el versículo 28. Aquí está hablando el apóstol Pablo de las personas que reciben a Jesús como Salvador. Y dice allí, en Gálatas 3 y el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros? Debe ser entonces que yo me estoy quedando ciego aquí, porque hay montones de gente yo afuera. Pero aquí dice que ¿qué? Aquí dice, ¿sois qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Es posible que 100 personas sean uno? ¿Es posible que 1000 personas sean uno? Claro que sí. Y usted dice, eso es absurdo. 1000 nunca es igual a uno. En las cosas de Dios sí. Si estamos en perfecta ¿qué? En perfecta unidad. Vamos a Juan 17. Este es el ejemplo más poderoso de todos. Juan, el capítulo 17 y el versículo 10 y 11, y luego vamos a leer los versículos 21 y 22. Juan 17, búsquenlo, que es un pasaje muy importante. Juan 17 y el versículo 10 y 11.
Aquí está hablando Dios en cuanto a su Padre. Y dice, y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Nosotros somos muy diferentes, decimos, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero con Dios hay esa unidad, esa mutualidad, donde ninguno le interesa lo suyo, es dar. Así que dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, escuchen bien, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros. ¿Captaron el punto? Yo pregunto, ¿es posible que 12 sea igual a 1? Jesús estaba orando por sus discípulos. Padre, yo quiero que estos 12 sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces yo pregunto, ¿en qué sentido son Jesús y su Padre uno? En el mismo sentido que los 12 apóstoles que debían ser uno. No es una persona, sino que son varias personas en unidad. ¿Es posible que haya un solo Dios verdadero compuesto de 3 personas? Si definimos la palabra uno teológicamente, claro que sí. Ahora noten lo que dice los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Ahora no solamente está orando por los 12, sino por todos los que van a creer en el mensaje de los apóstoles. Dice, que ellos sean ¿qué? Uno. Ahora escuchen bien. Como tú, oh Padre, ¿qué cosa? En mí, y yo en ti. ¿El Padre está en Jesús? ¿Jesús está en el Padre? ¿Usted cree que el Padre personalmente vive dentro de Jesús? ¿O Jesús está dentro de su Padre? No. ¿Qué quiere decir eso? Yo en el Padre y el Padre en mí. Está hablando de que son 2 personas, pero tienen una relación mutua, íntima. No es que el Padre vive dentro de Jesús, ni Jesús vive dentro de su Padre, sino que está hablando de que tienen todo en común. Así que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ya leímos Juan 14, 10 y 11, donde dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Son la misma persona? ¿Son la misma persona? No, nada más porque dice el Padre en mí y yo en el Padre, no significa que es una sola persona. Entonces, ¿qué sucede cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Hay 2 personas? ¿Yo y Cristo? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice Juan 14, 20. Juan 14 y el versículo 20. Fíjese esta relación mutua que hay entre Padre, Hijo y nosotros. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Está hablando literalmente de que Jesús se mete dentro de nosotros o nosotros dentro de Él? No. Es una expresión que significa intimidad. Ahora, permítanme leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. ¿Aquí creen en el Espíritu de Profecía? ¿En esta iglesia creen? ¿Todavía creen? Sí, pregunto porque hay iglesias adventistas donde ya no creen. Créanlo o no. Yo sí creo. La hermana White tiene este concepto. Fíjense cómo ella lo explica de una forma sencilla. Esta cita se encuentra, la busqué en español, pero no está en ninguna fuente en español, está en la Review and Herald, que es la revista adventista de ese tiempo, agosto 15 de 1907. Ella está hablando de Hebreos 1 y 2, a donde dice: en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a través del cual creó los mundos. Dice ella, aquí se trae a colación la posición que ocupa Cristo en relación con su Padre. Ahora escuchen bien. Mientras que son uno en propósito y uno en mente, no obstante son dos en personalidad. ¿Captaron lo que dijo? Son uno en propósito y uno en mente, no obstante son dos en personalidad. Y luego dice, ¿acaso no podemos aprender de esto la unidad que debe existir entre los creyentes? Ahora escuchen esta otra cita. Esta cita la encontramos en el Ministerio de Curación, página 329. Esa sí está en español. Ministerio de Curación 329, dice ella, las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo. Y manifiesta no con menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. ¿Qué significa individualidad? Son matrimonios, ¿verdad que sí? Cada uno tiene su propia individualidad, su propia personalidad. Claro que sí. Yo veo dos personas, al menos que esté viendo doble. Dice ella que la Biblia no con menos claridad habla de la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. Y luego dice, la personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos. Fíjese, la personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos, aparecen en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Y luego entonces ella cita Juan 17, los versículos que acabamos de leer. Y luego dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Repito nuevamente, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Es decir, nada más porque
porque hay unidad entre Cristo y su pueblo, no significa que su pueblo deja de tener su propia individualidad y su propia personalidad. Sigue diciendo, son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. ¿Es bíblico lo que dice la hermana White? Lo entendió muy, muy bien. Aquí hay otra cita, y estas son las citas que a esta gente en la iglesia no le gusta leer. ¿Y saben lo que les van a decir? Lo que les van a decir es que estas citas que hoy les voy a leer sobre la Trinidad, en el Espíritu de Profecía, ellos dicen, no, lo que pasa es que eso, la hermana White no escribió eso fue adulterado por el Centro White. ¿Y saben lo que sucedió? Como había tantas acusaciones de que los fideicomisarios de los escritos de la hermana White, que le cambiaron y le añadieron y eso, que finalmente decidieron, y ustedes pueden conseguir esto en el internet, decidieron sacar en el internet fotocopias de los manuscritos de la hermana White, escritos con su propia letra, donde aparecen estas citas, para mostrar que en los libros están los originales como ella los escribió. Y yo les puedo dar el website para que ustedes vayan y vean, ahí están las páginas a manuscrito de Elena G. de White. Y he visto personalmente algunas de ellas en el Centro White. Así que esa idea de que el Centro White le ha añadido, le ha quitado y ha reformado sus escritos es completamente falso. Lo que voy a leer es exactamente como ella lo escribió. Voy a leerles unas pocas citas. El Evangelismo 4:46, dice ella, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Qué significa trío? 3 personas vivientes en el trío celestial. Y luego dice, en el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Son las expresiones que usa. 3 personas, trío celestial, y luego menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evangelismo, página 447, dice ella, necesitamos, en cuanto al Espíritu Santo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y saben lo que hace esta gente? Usa selectivamente a la hermana White. Usan citas de la hermana White donde la hermana White dice que va a haber nueva luz. Y usan citas de la hermana White donde ella dice que en el proceso de transmitir la Biblia de una generación a otra, algunos copistas le añadieron algunas cosas queriendo aclarar, y lo que hicieron fue confundir. La hermana White tiene una cita donde dice eso. Entonces dicen, la fórmula bautismal fue unos lugares donde le añadieron. Pero entonces cuando uno encuentra citas de la hermana White, porque yo les voy a leer algunas el martes en la noche, donde la hermana White dice que Jesús le dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús dijo esas palabras, entonces ellos no citan esas citas de la hermana White. Hacen un uso selectivo del espíritu de profecía. Las citas que les convienen las usan, y las que no les convienen, claro, las ignoran y no las usan. Nota lo que dice en el libro El Evangelismo, página 448. Dice, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Una tercera qué? Es una tercera persona en la divinidad. Así que podemos concluir nuestro primer estudio
en esta noche, llegando a algunas conclusiones. Conclusión número 1, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo todos son uno. Numéricamente o en términos de unidad. En términos de unidad. Cada uno tiene su propia personalidad y su propia individualidad. Es decir, 3 es igual a 1, teológicamente. Ahora, lo que hemos estudiado puede parecerles muy académico y muy teórico, pero es fundamental para lo que vamos a estudiar en nuestra segunda sesión. No se vaya nadie después del refrigerio, porque lo que vamos a estudiar en la segunda sesión es supremamente importante. Vamos a hablar del papel del Espíritu Santo en el proceso del plan de salvación. Y vamos a aprender algunas cosas impactantes, impresionantes sobre la obra del Espíritu Santo.